Ya está. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con las charlas. A continuación tenemos al máster Felipe Garay, que nos va a hablar sobre neutrinos y la supernova 1987A. El máster el máster Garay es máster en físico docente de la Escuela de Física en la UNAM. Estudió la licenciatura en física en la Universidad Complutense de Madrid, España, y la maestría en física en la UNAM. Fue coordinador de la carrera de física por 2 periodos, así como el último director de la Escuela de Física. Su último artículo publicado es Caminos geométricos para relatividad especial en la revista de física de la Escuela de Física. Es autor de 3 libros: Prácticas de laboratorio, Problemas de física general y Problemas de mecánica cuántica. Es investigador asociado al laboratorio Super Kamiokande, no sé si se dice así, de Japón. ¿Ok? Bueno, sin más que decir, el espacio es suyo, profesor. Muchas gracias. Bueno, vale. Bien, adelante. Primero el índice. Bueno, yo voy a hablar evidentemente de esos 7 cosas. La 7 es para tarea, porque pretendía que, aparte de exposición, fuera especialmente, así lo había pensado, pero no sé si voy a poder cumplir con el objetivo, porque yo esperaba que vinieran gente que, no sé si los que están aquí ya pasaron cuántica 1, o llevan cuántica 1 o cuántica 2, o eso, porque es una charla, pues así, interesante, digo yo, pero, digamos, orientada de un modo particular por el tema, ¿verdad? A personas que saben cuántica. Si no saben cuántica, igual, pues le van a entender a muchas cosas, pero hay algunas en particular que, pues bueno, sabiendo cuántica, se entienden mejor. Muy bien. No. Ok, primero, esa supernova. 1987 es el año que se vio la supernova, ¿no? ¿Vale? Ahí está, donde es el diagrama, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Eso aparece ahí en el texto de propaganda, donde apareció la supernova, ¿ok? Ahí en la nebulosa Tarántula, porque tiene forma de tarántula, más o menos, ¿verdad? Eran 9 Magallanes, ¿vale? Esa es ahí. Y ahora una foto un poco difusa, pero bueno, dale, dale, dale. Y esa, ahí, si uno mejora esa foto, pues bueno, ahí está la nebulosa tarántula y un poquito más para allá aparece la supernova 1987A, es aquí, total. Ahora la vamos a ver mejor, porque pocos días antes de que ocurriera, esa era la estrella, y pocos días después se miraba así, como una, eso, los observadores enseguida, es como una especie de bombazo, mega bombazo en el cielo. Ok, dale. No vamos a entrar a ese link, pero ahí en Wikipedia va mostrando cómo lo que pasó con esa supernova, como lo que iba viendo Hubble en distintos años, de el remanente de la supernova. Y eso es lo que ahorita viene, dale. Lo que se ve ahora, 30 años después, y ese es el James Webb, quien mira lo que se ve ahora después de la supernova. Ok. Bueno, ¿vale? Ok. Entonces, en relación con neutrinos, porque en supernova hay neutrinos. Fíjense, ahí en el segundo párrafo dice que cuando se produce el colapso del núcleo de la supernova, se emite 10 a la 58 neutrinos y antineutrinos en una escala de tiempo de decenas de segundos. ¿Ok? Y esos neutrinos llevan alrededor del 99% de la energía gravitacional en forma de energía cinética. Ese link no lo vamos a ver por tiempo, pero lo pueden buscar. Es una simulación muy buena de cómo explota, qué va pasando en la estrella, días antes de la supernova, qué va pasando, cómo se produce el fenómeno de implosión, la explosión, hasta que explota, y luego cómo salen los neutrinos como si fueran, como que les expulsaron.
Adelante. Bueno, vamos a entrar. ¿Qué es un neutrino? Bueno, muchos supongo que han oído los neutrinos en el modelo DALI. En el modelo estándar están ahí, ¿verdad? En el cuadro de abajo, ¿okay? Ahí están los tres tipos de neutrinos, y luego las características especiales aparecen aquí a la derecha, ¿ok? Bueno, es una partícula, tiene spin, es un neutrino, pero tiene spin, y hay antipartícula. Y la diferencia partícula-antipartícula, ustedes la ven ahí, ¿verdad? La ven ahí. Los dos tienen spin, la chiralidad, de eso no voy a hablar, ¿ok? Y lo descubierto, ya demostrado, ya es parte de la física, digamos, normal, es que se creía que los neutrinos no tenían masa, tienen masa. Muy, muy, muy pequeña, pero tienen masa. ¿Ok? Expresado en electronvoltios, la masa en electronvoltios pues es solo agarrar el electronvoltio y dividir por la velocidad de la luz al cuadrado y sale la masa bueno, en joules, pero bueno, en kilogramos está ahí también. Bueno, 2 por 10 a la 14 por 10 a menos 37. ¿Ok? Y tres sabores de neutrinos: neutrino electrónico, allá, muónico, tobónico. Carga eléctrica, cero. Adelante. Ok. Y lo vamos a después en un video, pero esto es lo interesante para la, que se llama así, astronomía de neutrinos, es que los neutrinos pasan a través de todo. Veamos. ¿Ok? Seguramente han oído eso, ¿verdad? Alrededor de, están pasando, ¿qué? 100 trillones de neutrinos, ¿verdad? Ok, esto del Sol es interesante. Ustedes saben, es cultura común, que la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Pero es la luz que viene de aquí, aquí afuera. Esa es la que tarda 8 minutos. La luz que se produce aquí en el núcleo, los fotones, se entran aquí en colisión con un montón de cosas, de manera que la luz que sale de aquí, 100.000 años para salir del núcleo. Los neutrinos, como no interactúan con nada, tardan prácticamente 8 minutos. Pues claro, ¿no? Entonces, podemos saber qué pasa en el núcleo del Sol con astronomía de neutrinos, porque sabemos analizar los neutrinos que vienen del núcleo del Sol, sabemos lo que pasa en el núcleo del Sol. La luz del Sol nos lo va a decir dentro de 100.000 años, pero no falta un poco de tiempo. Pues. Ok, dale. Ok, vamos a ver por qué okay. Esa cosa que está ahí nomás, es la sección de choque. Sección de choque, para hacerlo sencillo, es probabilidad de choque. ¿Ok? Probabilidad de choque. No, dale todas las. Ok. Esta unidad, ¿dónde está? Femtobarm, FB, femtobarm, es 10 a la menos 40, 10 a la menos 39 centímetros cuadrados. O sea, esas unidades son unidades en centímetros cuadrados, unidades de superficie, y dan idea de la probabilidad de choque. Dan idea de la probabilidad de choque. Entonces, claro, vean que, pues, para que un neutrino choque con un neutrón, la probabilidad es bajísima. Y para tener una idea, ¿qué probabilidad? Probabilidad de choque de un neutrino con neutrón, arriba, versus probabilidad de choque un protón-protón. 10 a la menos 12 veces más pequeña la probabilidad de choque neutrino-neutrón, probabilidad de choque entre dos protones. ¿Ok? Probabilidad de choque de neutrino con electrón, muchísimo más pequeña. Ato es todavía 1000 veces más pequeña. En promedio, ese dato, 10 a la menos 44. Ok, esos números indican o sirven para tener una idea de por qué los detectores de neutrinos son tan mega. El Super Kamiokande es un equivalente a un edificio como de 10 pisos de tamaño.
pero lo veremos enseguida. Dale. Ok, vamos a ver este video. Pero, ¿cómo hacemos con el sonido? Ah, no hay. Yo no tengo parlantes ahí, espera, espera. O sea, tiene parlantes, pero solo en la compu. Sí, conectémosla un momentito. Eso es sencillo, ¿no, Lorenzo? Sí, claro. Un momentito. Bueno, este video, entonces lo que les va a mostrar de un modo muy atractivo y pedagógico es qué son un poquito los neutrinos y por qué son pasan como Pedro por su casa, atraviesan todo lo que sea. Y tan atraviesa todo que con neutrinos se puede saber, incluso, todavía no se han detectado esos, pero lo que pasó al principio del universo, en el Big Bang. Porque después de que surgieron las primeras cosas que pasaron en el Big Bang, los neutrinos se fueron tranquilos, no interaccionan con nada. Los fotones sí, todos los demás sí, pero los neutrinos no. Vale, acción ahí al video, ¿no? A cada segundo, nuestro planeta recibe millones de partículas subatómicas provenientes del espacio. Algunas de ellas interactúan frecuentemente con la materia y debido a esto son relativamente fáciles de detectar y estudiar. Sin embargo, no todas las partículas subatómicas poseen el mismo comportamiento. Partículas como los neutrinos atraviesan la materia prácticamente sin interactuar con nada, y no porque sean pocas exactamente, pues son las partículas más abundantes en nuestro universo. Si consideramos solo los neutrinos generados por las reacciones químicas que ocurren en nuestro Sol, se estima que por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo pasan 60 millones de neutrinos a cada segundo. Técnicamente, un neutrino podría llegar a interactuar con nuestro cuerpo, pero aun con la enorme cantidad de ellos que nos atraviesan a cada momento, las probabilidades son realmente bajas y puede que pasemos toda nuestra vida sin que esto ocurra. Para poner en contexto la baja interacción de estas partículas, se estima que por cada 100.000 millones de neutrinos que atraviesan por el centro de nuestro planeta, es decir, pasando por más de 12.000 kilómetros de Tierra y otros materiales, solo uno interactuaría en el camino con alguna otra partícula. Las razones por las cuales los neutrinos no interactúan con prácticamente nada son principalmente dos. La primera es que poseen una masa extremadamente baja. Si bien aún no se sabe con exactitud cuál es el valor de su masa, sí se ha definido su límite superior, y estudios recientes estiman que un neutrino tiene como máximo una masa de apenas 0.8 electronvolts, teniendo una masa unas 600.000 veces menor que los electrones, o 1.173 millones de veces más pequeña que la masa del hidrógeno, el átomo más liviano de la tabla periódica. Con un valor tan pequeño es difícil siquiera imaginar la masa de los neutrinos, pero lo importante aquí es que son de hecho las partículas con menor masa que se conocen en el universo hasta ahora. Por otro lado, la segunda razón de su baja interacción es que los neutrinos no poseen carga eléctrica, de ahí el nombre neutrino, y debido a esto tampoco se ven afectados por campos electromagnéticos ni los generan con su movimiento, como lo haría un electrón o un protón. Más aún, como si esto no complicara lo suficiente la detección y estudio de estas partículas, se tiene otro problema. A cada momento estamos siendo afectados por decenas de otras partículas, que son detectadas como señales similares e incluso más fuertes a las producidas por los neutrinos, lo cual dificulta distinguir las débiles e infrecuentes manifestaciones en la materia de estas partículas. Sin embargo, a pesar de que las probabilidades no estén a nuestro favor, eso no significa que sea una tarea imposible. Así que en este capítulo veremos cómo funciona un detector de neutrinos y cómo se lograron superar todas esas dificultades. Pero antes quiero agradecer a Skillshare por El capítulo ese lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿El capítulo de qué habla? Dale. Ok.
Vamos a ver ahora un poquito más, más términos técnicos, por llamarlo así, o de cuántica. Vale. Ok, bueno, primero esto. ¿Por qué, qué significa la oscilación de neutrinos? La oscilación de neutrinos no es que están haciendo esto, ¿ok? Así como oscilando, no. Sino se dice oscilación de neutrinos, quiere decir que un neutrino electrónico de repente viaja, ¿verdad? Y se convierte en un neutrino de muón. Y de repente un neutrino muón viaja y se convierte en un neutrino, y a eso le llaman oscilación de neutrinos, ¿ok? Y lo que ahí dice, en resumen, es que se ha sabido que eso es así porque del Sol se esperaban solo neutrinos, antineutrinos electrónicos, y por lo que se llama el modelo estándar del Sol, la cantidad de neutrinos que se recibían no correspondía con los que se deberían de recibir. Se recibían muchos menos. Y entonces, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué es esto? Y entonces un italiano y, bueno, 4 personas, pero me acuerdo bien de Pontecorvo, propuso una idea, ¿verdad? Que fue esa. Es decir, no se reciben tantos porque nosotros solo detectamos los electrónicos, pero se convierten en muónicos y por eso son los que se pierden, los que no se reciben. Eso lo dice más o menos ahí. Dale. Dale el video. Aquí lo explica. Otra vez problemas. Solo que en su caso, y como han demostrado estos experimentos, puede estar en una combinación de 3 posibles estados. De hecho, cada sabor de neutrino corresponde a una combinación distinta de estos 3 estados. La gracia está en que estos estados se propagan de forma diferente, a distintas velocidades. Si se propagaran de la misma manera, la combinación de estados no cambiaría en vuelo y los neutrinos siempre tendrían el mismo sabor. Sin embargo, como los estados se propagan con velocidades distintas, la combinación resultante, el sabor, va cambiando mientras el neutrino se propaga en vuelo libre. A este fenómeno se le llama oscilaciones de neutrinos. ¿Y qué sabor tendrá al llegar? Eso no siempre podemos anticiparlo, pero sí somos capaces de predecir cuáles son las probabilidades de captar en nuestros aparatos cada uno de ellos. Volviendo a los neutrinos solares. Una vez parten del Sol, inicialmente electrónicos, las probabilidades de tener uno u otro empiezan a cambiar cíclicamente durante el recorrido, oscilando. Así que cuando alcanzan la Tierra y son detectados, esto se convierte en un juego de azar. Es como si cada neutrino fuera un dado trucado, donde cada cara fuera un sabor. Detecta un neutrino, lanza un dado, obtiene un sabor. Si vas apuntando los resultados, acabarás viendo que tienes neutrinos de todas las clases. No se estaban perdiendo. Lo que pasaba es que estabas detectando solo los de un sabor. Si tienes aparatos capaces de detectar las 3 posibles combinaciones, los 3 sabores, verás que no se pierde ninguno. La combinación inicial se distribuye entre las 3 posibles, de modo que el número total inicial y final de partículas es el mismo. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué hace que los 3 estados básicos se propaguen a diferentes velocidades? Pues que tienen masas y que sus masas son diferentes. Así que los neutrinos... El video sigue, pero eso era lo que necesitaba que vieran. Dale. Adelante. Ok, bueno, ese gráfico de arriba pues es sencillo, ¿verdad? Convierte uno en el otro. Y el de abajo es un gráfico de probabilidad, ¿verdad? Es un gráfico de probabilidad. La mayoría de los neutrinos, ¿verdad? Probabilidad 1, la mayoría de los neutrinos amarillo son electrónicos. Una parte verde son muónicos y el resto azul son de tau. ¿Verdad? Entonces, eso a lo largo de 100 kilómetros de vuelo del neutrino. ¿Ok? Creo que está descargada. Pues igual, quiero hacer las interferencias con Solo de esto arriba. el corrido. Hola, hola, hola. Sí. Hay que dejarlo arriba.
Y él va a decidir cuándo. ¿Aló? Muy bien. Ok. Entonces, no, primero, regresa un poquito para primero que no ver la parte fea, que es lo de fondo blanco. Esas dos no. Entonces, estamos en un espacio vectorial, ¿verdad? Un espacio así, bueno, entonces, tres neutrinos, ¿verdad? Y lo que hace Pontecorvo es inventar una matriz, una transformación unitaria que pasa de un espacio al otro. El otro espacio son los espacios de neutrinos de masa, se llaman. Neutrinos de masa, le llaman así, ¿no? No es que los otros no tengan masa. Entonces, con eso, que es una idea muy sencilla, se explica la oscilación de neutrinos sencillamente, muy fácil. No hace falta supersimetría ni teoría de cuerdas, no, es una cosa que más o menos creo que se mira en el capítulo 1 de cuántica. Ok, dale ahora. ¿Cuál es esa matriz U? Es esa, ¿verdad? Antes de sacar la matriz. Entonces, lo que están viendo aquí, yo leo uno, por ejemplo. Neutrino muónico, electrónico, supongamos, ¿verdad? Igual a una suma, ¿eh? Un numerito por nu1 más un numerito por nu2 más un numerito por nu3. Y va de 1 a 3, ¿ok? Y aquí les dice. ¿Ok? Esto en ecuación es eso en representación gráfica. Es así de sencillo. Y la matriz, esa pues no es tan sencilla porque había que tener en cuenta un montón de cosas. Y porque había que tener en cuenta un montón de cosas, pues es así. Esas Cs son números, y las S son números menores que 1. Entonces, pues les ha convenido llamarlo como coseno. ¿Ok? Y 1, 2 significa relación entre el neutrino 1 y el 2 y así. Y esta, pues, depende de si viola la paridad o no. Pero eso es igual, ahorita. El caso es que, aunque la matriz es fea, no, un momentito. Aunque la matriz es fea, pues, por decir, matemática, esas cosas se las da uno a matemática y es como que le diera uno, pues, no sé, el Pepe al niño, pues, rapidito, y tiene hambre, además. Ok, hoy sí, adelante. Ok, entonces, esto, no, espera. Esto es un hamiltoniano de esos de masa, un hamiltoniano de partícula libre. Bueno, esto es la solución de una onda plana. Es la solución de una onda plana. Esta cosa que es aquí un poco fea, se aproxima para el límite ultrarrelativista, en el cual, pues, el momentum es mucho mayor que la masa. Por supuesto, el momentum del neutrino es super mucho mayor que la masa, que la masa es, iba a decir una cantidad que no existe, pero que yo a veces la uso. No la voy a decir porque un público muy serio. Ok. Entonces, bueno, aproximando así, es una aproximación que muy sencilla de hacer, o sea, es aproximación binomial, no tiene nada extraño. Entonces, esto se convierte en esto. Esta L es tiempo en unidades naturales. Dale ahorita a lo de arriba. En unidades naturales. En unidades naturales. Esto es la 53 alarma que tengo. En unidades naturales. Entonces aquí realmente lean tiempo. ¿Y qué significa esto? Significa, después de haber viajado una distancia L en kilómetros, bueno, pues el neutrino, después de pasar cierto tiempo, es igual a esto. Una cosa muy sencilla. Dale. Ok. Entonces, probabilidad de que un neutrino muónico, alfa, o electrónico, alfa, se convierta a un neutrino muónico. Esta. ¿Quién? Levanta la mano. Así voy a pedir, levanta la mano. ¿Quién no ha visto esto en cuántica? Para calcular las probabilidades. ¿Quién sí ha visto esto en cuántica? Sí, no, tranquilo, sí. Intento repetir que esto es muy sencillo. Por mucho que suene astral, es muy sencillo. Ok. Y bueno, claro,
cuando uno pone aquí de un lado nube beta y el otro, pues sale eso. ¿Verdad? Ok. Vale. Y bueno, cuando uno desarrolla esa cosa, ¿verdad? Pues sale todo eso. Pero igual, ya no necesitamos hacerlo eso a mano. O sea, eso uno puede llegar a esa fórmula sin necesidad de tener que resolver, o sea, hacerlo ahí, dedicarse 2 horas a ver qué le salga esa respuesta. Pero eso sale, eso sale. Y la clave de la oscilación viene aquí, acá. ¿Verdad? Una onda plana, la clave de la oscilación viene aquí. Es decir, la da esta cosa. Esta cosa significa, por ejemplo, 1, 2. Cambio de masa entre el neutrino M1 y el neutrino M2. No cambio, sino variación. ¿Ok? Entonces, poniendo esto en unidades normales, sale esto. O sea, no unidades naturales, sale esto. ¿Ok? La L en kilómetros y... ¿Ok? Este puede ser, por ejemplo, delta M12 al cuadrado. Puede ser delta M23 al cuadrado. ¿Qué significa delta M12 al cuadrado? M1 cuadrado menos M2 cuadrado. ¿Qué significa delta 23 M al cuadrado? M2 menos M3 al cuadrado. Y hay datos experimentales que si no fueran reales, el gobierno gringo no los pondría. ¿Ok? Son datos ya calculados, y no solo calculados, sino decir, experimentalmente válidos. ¿Ok? Bueno, aquí están algunos, aquí están los valores de las S esas. Yo solamente encuadré en rojo esas dos que dan la masa, ¿verdad? Sabemos las diferencias de masa, no sabemos la masa de cada uno. Dale. Otro video, yo solo video pongo. Es la segunda parte. Creo que es la segunda parte. A ver. Y este es el de Supercamelano, si no me equivoco. Al final, solo los neutrinos que no interactuaron en el camino. Una vez solucionado esto, podemos enfocarnos en cómo está construido el detector. A lo largo del mundo existen varios detectores de neutrinos con diversas variaciones en su diseño que les permiten estudiar estas partículas. De entre todos estos, uno de los más famosos del mundo debido a su gran tamaño es el Super Kamiokande, ubicado cerca de la ciudad de Hida en Japón e instalado a 1 kilómetro de profundidad. Este detector de neutrinos en particular funciona gracias al efecto Cherenkov, el cual se caracteriza por la emisión de radiación electromagnética cuando una partícula cargada viaja a una velocidad mayor a la velocidad de la luz en un determinado medio. Un fenómeno similar a lo que ocurre cuando un objeto supera la velocidad del sonido y genera una onda de presión en forma de cono. Si bien superar la velocidad de la luz no es posible en el vacío, en materiales con un mayor índice de refracción, la luz viaja a una menor velocidad, y algunas partículas como los electrones logran superar este límite, generando un cierto brillo característico que recibe el nombre de este efecto. De hecho, en los estanques de reactores nucleares es completamente normal que esto ocurra, y se utiliza como un indicador del estado de las reacciones que están ocurriendo. Hasta aquí todo bien, pero ¿cómo se aplica esto a los neutrinos si no tienen carga? La verdad es que no son ellos exactamente los que generan este efecto. En las raras ocasiones en que un neutrino interactúa con algo, este es capaz de arrancar un electrón de la partícula con la cual colisionó, siendo ese electrón el que genera el efecto Cherenkov. Entendiendo esto, la forma en que está construido un detector de neutrinos es conceptualmente bastante simple. El elemento principal que se necesita es agua ultra pura, la cual ofrece un medio homogéneo con el cual los neutrinos pueden interactuar, además de tener un índice de refracción y composición química ideales para generar el efecto antes nombrado. Esta agua debe ser extremadamente pura, principalmente por dos razones. Primero, para evitar falsos positivos, pues si el agua contuviera elementos radioactivos, aunque fueran cantidades muy pequeñas, el efecto Cherenkov podría generarse cuando estos decaigan en otras partículas. Y segundo, dado que el sistema depende de la detección de la luz emitida por este electrón ultra rápido, la cual es muy tenue cuando hablamos de colisiones con neutrinos, el agua no puede tener otras partículas que disminuyan su visibilidad. Además, esta suele utilizarse en grandes cantidades, creando un mayor volumen con el cual estas partículas pueden colisionar, siendo del tamaño de un edificio de 10 pisos aproximadamente y pudiendo contener más de 50.000 toneladas de agua.
Finalmente, a este tanque de agua pura se le agregan cientos de fotomultiplicadores o sensores de luz para medir la radiación emitida por el efecto Cherenkov y así detectar a los neutrinos que colisionan en su interior. Como mencioné en un principio, el Super Kamiokande es solo uno de múltiples detectores de neutrinos que existen en el mundo, y a pesar de que usamos a este como referencia, no todos funcionan de igual manera. Existen diversos tipos de detectores para estudiar características específicas de los neutrinos. Mientras algunos se pueden especializar en contar la cantidad de neutrinos, otros pueden enfocarse en calcular la cantidad de energía que estos poseen, la dirección desde la cual provenían o su estado de oscilación, entre otras cosas. Además, se debe considerar que la astronomía de neutrinos es muy nueva como ciencia, por lo cual cada año se desarrollan nuevas tecnologías que permiten mejorar la precisión de algunos. Muy bien. Dale. Ok, entonces me enrollo un poquito más en el efecto Cherenkov. ¿Ok? Llega un neutrino, no es el neutrino el que produce nada, y debido a la enorme cantidad de electrones que hay, pueden calcular 50 millones de kilogramos de agua por la masa, por todo eso, y sale una cantidad hiper high, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, sí chocan neutrinos. Muy pocos, pero sí chocan. Entonces pueden chocar, como ven, con un electrón, muy difícil, pero sí pueden chocar con un electrón, la segunda imagen, o pueden chocar normalmente con un protón ese lado, ¿ok? Sí. Entonces, no, es el hidrógeno, perdón, ese es el hidrógeno, es el hidrógeno, ¿ok? Entonces, choca con un protón, y al chocar con un protón, la reacción emite un electrón, ¿ok? Choca el neutrino con el protón y ¡puf! Sale un electrón. Y allá choca el neutrino con el electrón y el electrón es desviado. Los dos son electrones. Bueno, uno puede ser positrón. Este es positrón más bien. Cuando choca el neutrino con un protón, produce positrón, que es electrón positivo. Y los dos producen, como van a velocidades más altas que la luz en el agua, producen el efecto Cherenkov, que se mide en los fotodetectores. El video dijo más de cientos de fotodetectores. Son 11.129. Es un poco más de cientos. ¿Ok? El tamaño de un fotodetector es, el ancho es así, y el largo es así, más o menos. ¿Ok? Y la forma que tienen es parecida a estos foquitos. Ah, no, los foquitos esos que son como planos y luego tienen una cosa así, como un casquetillo así. Esa es la forma del fotodetector. Bueno, y el fotodetector pues tiene un sistema para ampliar la señal. Cuando lo recibe, la pequeñísima señal la amplía, si no me equivoco, hasta 100.000 veces, algo así, o 10.000 o 100.000 veces, no me acuerdo. Dale. Ok. Esa es la reacción, no sigas. Esa es la reacción neutrino-protón. ¿Ok? Neutrino-protón. Se envían, entre ambos, se envían un bosón W, que es de la interacción débil. ¿Ok? Y sale un positrón y un neutrón. ¿Okay? ¿Vieron? Bueno, salen un positrón y un neutrón. Y los dos son importantes. El positrón por el Cherenkov y el neutrón también. ¿Ok? El neutrón también. Si veamos la siguiente cosa. ¿Ok? Entonces vean. Casi. Ok. Digamos que el neutrón que sale aquí choca con otro oxígeno aquí y un neutrón aquí. Lo interesante de este neutrón es que si es producido por un neutrino, hace 2 años o algo así, o 3 años, no recuerdo bien, en el Super Kamiokande le introdujeron 0.11% de gadolinio, o sea, una sal de gadolinio, sulfato de gadolinio, porque ese gadolinio, que es una tierra rara, tiene una absorción de neutrones mucho más alta que cualquiera, que el oxígeno, del agua. Entonces, claro, absorben neutrones
y fácilmente puede absorber neutrones que, en último caso, provienen de un neutrino que chocó. Entonces, podemos analizar la señal, ya sea por positrón, ya sea por la absorción del gadolinio. La absorción del gadolinio, con ese neutrón, excita el gadolinio y el gadolinio emite un fotón. Ese fotón es el que se detecta. Vale. Bueno, y ahora el final de la película. El final de la película es el de fondo difuso de neutrinos de supernovas. Ese es el final. Bueno, entonces, aquí en este gráfico, estamos aquí en nuestra galaxia. Ese es el supercambiante. ¿Okay? Aproximadamente 3 supernovas cada 100 años. Entonces, la probabilidad de que veamos la siguiente supernova en nuestra galaxia no hay. Entonces, si nos vamos a los clústeres cercanos, los clústeres vecinos, hay una supernova por año, pero claro, estamos ya a megaparsec. Un gigaparsec es 3.300 millones de años luz, un megaparsec es, 1000 veces menos. Pero bueno, ya hay más probabilidad. Y claro, si nos vamos muy lejos en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Porque cuando nos vamos 3.300 millones de años luz de distancia, estamos viendo lo que ocurrió hace 3.300 millones de años. Entonces, claro, si el universo está lleno todo de estrellas, de galaxias y tal, pues es muy probable que haya habido supernovas prácticamente en distintos momentos del universo por todo el universo. Entonces, por eso se supone que el fondo difuso de supernova, el fondo de neutrinos, pues es isotrópico, ¿verdad? Pero claro, detectarlo es muy complicado, pero el supercamecande sí puede. ¿Ok? Acá, 10 a la 8 supernovas por año si nos vamos a 3.300 millones de años luz. ¿Ok? Claro, a 3.300 millones de años luz, supongamos que ocurrió una supernova, pero no la podemos ver, es decir, su brillo. Entonces, si no se produce una supernova que visualmente, voy a repetir la palabra, sea visible, es complicado. Es complicado saber cuáles antineutrinos proceden del fondo difuso de supernova. Es complicado, pero a eso se dedican como 1.000 o 2.000 científicos asociados al supercamecande. Y aparte del supercamecande está otros detectores, el borexino, el SNOLAB, un montón. Ok. Bueno, la escala de energía es del orden de 10 metros. Esos son los que. ¿Vale? Ok, aquí termina. Esta es la parte de preguntas para aprender, que yo no voy a contestar. Primera, yo no voy a contestar, pero le voy a pedir a Emma que conteste la primera. Emma, en base a la masa. Si lo sabe, Emma. ¿Eh? No. ¿Los fotones qué masa tienen? ¿Los fotones tienen masa? 0. ¿Los neutrinos tienen masa? Muy pequeñita. Luego la velocidad tiene que ser un poquitín más pequeña que la de la luz. ¿Ok? Hubo un informe, un resultado que salió desde no sé dónde, diciendo que hace algún tiempo, diciendo que habían encontrado que los neutrinos tenían una velocidad mayor que la luz, publicaron el resultado antes de tiempo, y tal, dio un cierto revuelo, y no sé si a los 3 meses esos científicos, debían de ser buenos, pero esos científicos buscaron otro trabajo porque les dijeron muchas gracias. Ok, dale la segunda.
Eh, esa está más fea. Bueno, depende, en una estrella hay protones. Imaginen que se está comprimiendo los fotones. ¿Verdad? No los fotones, perdón, la estrella se está comprimiendo. ¿Quién se atreve a contestar eso? Y de todas maneras, si se equivoca no para nada, porque no es examen. ¿Qué será? Nada, no, nadie quiere contestar por pena. ¿Ok? Eso tiene que ver con que los fermiones no pueden ocupar el mismo estado. Los bosones sí. Dale. Les estoy engañando porque les dije que no se las iba a contestar y se las estoy contestando. Dale. ¿Es un operador unitario? Esa sí no le contesto nada. Dale. ¿Qué es el efecto Cherenkov? Ahora sí quisiera que no preguntar, pero sí. Levanten la mano los que consideran que ya entendían, o entendieron mejor, o ya entendían, o entienden el efecto Cherenkov. ¡Qué pena! Solo 3 entienden el efecto. No lo creo. O sea, lo que me están diciendo es que la carrera de física no sirve. Dale. Y esta es, ¿quiénes han llevado física nuclear? Entonces, bueno, los que llevan física, es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla, es una cosa muy sencilla. Y sin haber llevado física nuclear y sin haber llevado muchas cosas, es una cosa de sumar números más uno, menos uno, menos uno, más uno, tal. Menos uno, más uno, más, tal. Así de verdad, doctora. Ok. Y bueno, supongo que hay preguntas, pero si alguien desea la presentación, se la pide a Andrés personalmente. Yo se la mando a su WhatsApp, Andrés Duón, y si alguien la desea, se la pide a él. ¿Alguien, solo por saber, ¿alguien la desearía? Ok, ahí se la piden a Andrés, por favor. Bueno, entonces supongo que ahora preguntan, ¿no? Si no hay preguntas, mejor. Bueno, sí, muchas gracias, profesor Felipe. Este sería el espacio para preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene una consulta. Luis, no, pregunta difícil no, una fácil. Solo tengo una curiosidad, ¿verdad? Si por alguna razón el Sol no emitiera esa cantidad de neutrinos, ¿tendría algún efecto eso en la Tierra? No, o sea, esa cantidad que emite el Sol las emiten todas las estrellas. Los neutrinos no hacen nada en la Tierra, pasan como... No, nada. Bueno, no sé, digamos, claro, si quitamos al Sol de medio, sí hay problemas en la Tierra. Pero si el Sol emitiera menos neutrinos, a la Tierra le da igual, porque los neutrinos ni... Nada, no pasa nada. Perfecto. Otra duda que tenía yo, o una aclaración tal vez. Cuando tenemos un decaimiento beta, ahí generamos un neutrino. No. Generamos ahí. A ver, tenemos que ir a... Ayúdame con la... Esa, sí, esa está bien. Esa. Bueno, la reacción típica, típica en el protón del agua del supercamiocal es esta. Entonces, este es el decaimiento beta, pero es positrón. ¿Ok? Es un decaimiento beta. Y por eso se llama inverse beta de disintegration, porque no es produce electrón, sino positrón. Es un decaimiento beta, pero antidecaimiento beta, porque en lugar de producir un electrón, produce un positrón, porque es el protón el que se desintegra por el choque del neutrino. Bien, está bien. Vale la aclaración. Gracias. No sé si alguien tiene otra consulta. Gracias. Quería hacer una pregunta corta, no sé si de repente lo explicó, pero sí sé
Me imagino de que ha de ser posible conocer la dirección de la que provienen los neutrinos debido al ángulo de decaimiento, ¿no? De repente, cuando se observa el electrón. Pero es posible saber la distancia de la cual proviene la fuente de neutrinos. Ok, sí, sí se puede saber la dirección, ¿verdad? Especialmente los del Sol, es fácil saber que vienen del Sol, ¿verdad? Porque como no chocan con nada, entonces la orientación del detector versus el Sol, pues dice, bueno, vienen del Sol porque no chocan con nada y vienen directo. ¿Y la otra era? ¿Es posible determinar la distancia? Sí, claro, si la fuente es el Sol, la distancia es la distancia Sol-Tierra. Si sabemos la fuente, sabemos la distancia. ¿Ok? Claro, un neutrino que viene a saber, de una estrella X, pues si sabemos dónde está la estrella X, sabemos la distancia que recorrió el neutrino. Bueno, ¿hay otra consulta? Bueno, yo todavía no iba a nuclear, entonces no sé si se explica en la clase, pero No, la tranquilo, pregunta tranquilo, es, no hay problema. si el neutrino cuando choca siempre va a haber una interacción así como que decae y se elimina el neutrino y solo quedan otras partículas, o si es posible que el neutrino choque con algo y sigue como neutrino y luego viene a No. la Tierra, por ejemplo. Solo, bueno, dentro del agua del la ultra pura del supercamiocande, hay dos opciones esenciales, ¿verdad? El neutrino choca contra el electrón y sigue como neutrino, desviando el electrón, o el neutrino choca contra el protón y desaparece el neutrino y se produce electrón y neutrón. Ah, ok, entonces digamos que el neutrino viene en cualquier lado del universo ¿Correcto? y choca con un electrón y sigue como neutrino. Se Sigue como desvía. neutrino, sí. Eso se Entonces, llama choque elástico. ajá, entonces en ese caso sabríamos de dónde vino el neutrino, pero ¿cómo podemos estar seguros de que este neutrino vino en realidad de una fuente ubicada a ese ángulo y que no fue que chocó y luego vino hacia la Tierra? Ok, a ver, bueno, a ver si puedo responder, digamos, a ver si con la respuesta que voy a dar te contesto. Entonces, el trabajo de Super Kamiokande para la detección de neutrinos procedentes de supernovas de todo el universo, ¿ok? El trabajo esencial ahí es ir analizando de todas las fuentes de neutrinos, esto es el background, esto es neutrinos del Sol, esto es un error, porque claro, al neutrino no se le ve nunca. Entonces, apareció en el fotodetector, apareció una señal que parece que es igual que un neutrino, pero, no, pero es que esto es de una pequeñísima cantidad de radiactivo, un elemento radiactivo que produjo una señal de positrón, por ejemplo, o de electrón, y nos dio una señal, un falso positivo, digamos. Entonces, el trabajo en el que estoy, bueno, con el doctor Luis Lavarga, ok, de todo lo que llega, de todo el montón de cosas, ir seleccionando con mucha estadística, con mucha simulación, cuáles pueden ser neutrinos del fondo difuso de supernova. No sé si te contesté o eso era la... Sí, entonces lo que entendí al menos es como que es el mismo trabajo, ¿verdad? El mismo detector, el ir filtrando cuáles pueden ser y cuáles Exacto. de repente mediante las propiedades quizá de los neutrinos que vengan. No, con las propiedades no hay nada que hacer, porque con las propiedades no hay nada que hacer. Las propiedades son, pues al principio, ¿verdad? No hay nada que hacer con las propiedades. La energía sí, la energía es del orden de 10 MeV, más o menos, ¿verdad? De 10 hasta 30, 10 hasta 40, con la energía sí, con la dirección también, pero con las propiedades no, las propiedades no. Ok, gracias, sí, me contestó la pregunta. Bueno. ¿Hay otra consulta? No. Bueno, le agradecemos, Máster, por la charla impartida y pues con esto culminaríamos la jornada de charlas de este día.
Ahora hay un espacio para coffee break. Pueden pasar por su